Max contemplaba el desolado paisaje a su alrededor, perdido en sus pensamientos mientras se alejaba de su ciudad natal, un pueblo insignificante que guardaba los recuerdos más profundos de su existencia. Las calles estrechas, las viejas casas de madera y los árboles que conocía desde la infancia ahora parecían sombras de un pasado lejano. Poco a poco, la ciudad se volvió borrosa, pero los recuerdos permanecían claros en su mente. Se veía a sí mismo como un espectador de su propia vida, una vida que se desarrollaba principalmente en este modesto lugar. Fue allí donde nació y creció, experimentó la alegría de la juventud y enfrentó los desafíos de la vida adulta. Ahora, mientras se alejaba, lo envolvió una mezcla de melancolía y alivio. Max se preguntó si alguna vez podría regresar y encontrar consuelo en las calles familiares. En la quietud del viaje, su mente revisó sus interacciones con la gente de la ciudad. Rostros familiares, sonrisas amigas y, por supuesto, las dificultades afrontadas. Max no pudo evitar recordar a Lenin, su ex esposa y el extraño estudiante, Andrei, que ahora ocupaba parte de la casa que alguna vez había sido su hogar. La decisión de vender su parte de la casa a Andrei había sido un punto de inflexión inesperado, un acto que, en ese momento, parecía una simple transacción inmobiliaria, pero que ahora resultó ser un punto de inflexión en su vida. Las palabras de Lenin resonaron en su mente, la revelación de que Andrei, inicialmente considerado una intrusión no deseada, era, en realidad, un joven talentoso y prometedor. Max reflexionó sobre cómo su decisión de vender parte de la casa había traído cambios inesperados tanto en su vida como en la de Andrei. Sus destinos parecían haberse entrelazado de maneras inimaginables. Mientras viajaba lejos, Chick no podía evitar pensar en la evolución de Andrei de un modesto estudiante a un talentoso arquitecto con proyectos reconocidos en concursos. El niño que, en un momento difícil, encontró apoyo en la casa que Edith había compartido con Lenin. Esta revelación me produjo una sensación de sorpresa y, extrañamente, de orgullo. Los pensamientos de Edith fluctuaban entre el pasado y el presente. Recordó la dificultad de Andrei para conciliar estudios y trabajo, el apoyo que Lena, su ex esposa, le ofreció cuando falleció la madre de Andrei, y el impacto de ese acontecimiento en la vida del joven arquitecto. La muerte del amigo más querido de Andrei lo sumió en un periodo oscuro, y Jet imaginó cómo el niño había encontrado la fuerza para resurgir, apoyado por Lena y su hijo Artyom. El paisaje fuera de la ventanilla del vehículo se convirtió en un escenario secundario para el torbellino de emociones de Yeye, que contempló el significado de estas historias entrelazadas, cuestionándose las decisiones que lo llevaron a ese momento. La distancia de su ciudad natal pareció amplificar no solo los cambios en la vida de Andrei, sino también sus propias transformaciones y la necesidad de reconciliación con su pasado. A medida que los recuerdos fluían, Sid se enfrentó a noticias inesperadas de Kira, la nieta de Lena y Artyom. Un niño que ahora llenaba el hogar que había compartido con su exmujer. Conocer a esta pequeña intrusa me produjo una oleada de sorpresa y confusión, pero también un vistazo de cómo había continuado la vida en su ausencia. Los siguientes pasos eran inciertos para Tie. La idea de conocer a Timofey, su hijo mayor, le traía una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que era necesario afrontar las consecuencias de sus decisiones pasadas y reconstruir los puentes que habían sido quemados. Lena, a su lado, le ofreció un apoyo silencioso, una presencia tranquilizadora. El camino se extendía ante ellos, simbolizando no solo el viaje físico, sino también el viaje emocional que Jeff necesitaba afrontar. El pasado y el presente se entrelazaron, y Guy se encontró ante la oportunidad de redimir viejas heridas y reconstruir los desgastados lazos familiares. El futuro, aunque incierto, prometía una oportunidad de reconciliación y tal vez incluso de encontrar un nuevo hogar para su corazón errante. El camino que tenía por delante parecía ofrecerle a Peach un escape del dolor y la decepción que lo encadenaban a su ciudad natal. El rugido del motor del coche hizo eco de su decisión mientras se alejaba, dejando atrás las sombras del pueblo que una vez llamó hogar. El silencio dentro del vehículo contrastaba con la tormenta de pensamientos que atormentaban su mente. Ed conducía sin un destino específico, solo quería perderse en la inmensidad de una ciudad grande y ruidosa. Lo sedujo la idea de encontrar el anonimato entre las multitudes urbanas, ofreciéndole un refugio temporal de su angustia y un distanciamiento de los recuerdos que lo atormentaban. La fuga fue un acto de autoconservación, un intento de escapar de los lazos emocionales que lo vinculaban con el pasado.
Buscó, en el bullicio urbano, una distracción efímera, un antídoto momentáneo a las heridas emocionales que marcaron su alma. Las luces de la ciudad, que se acercaban a medida que avanzaba, prometían el olvido temporal de los dolores que lo habían perseguido durante tanto tiempo. A medida que el paisaje rural se transformaba en rascacielos y avenidas transitadas, Tit sintió el peso de su propio desgaste emocional. Recordó el capítulo anterior de su vida, la venta de la casa a Andrei, el descubrimiento de los logros del joven arquitecto, los giros inesperados que hicieron todo más complejo. La ciudad que se aproximaba representaba la posibilidad de una nueva historia, pero también llevaba consigo la incertidumbre de lo desconocido. En su mente, resonaban las palabras de Lenin, las revelaciones sobre la vida de Andrei y cómo el hogar que alguna vez compartieron se había convertido en un epicentro de cambios inesperados. La idea de que Andrei se alejara volando, alcanzando alturas que Yev nunca había imaginado, intensificó la sensación de pérdida y frustración. La gran ciudad, con sus luces parpadeantes y sus sonidos incesantes, parecía una promesa de reinvención. Él buscó, entre multitudes anónimas, un alivio temporal a las complejidades de su vida. Quería perderse entre la multitud, donde nadie lo conociera, donde pudiera olvidar momentáneamente sus propios dolores. Al ingresar a la ciudad, Tit se sintió envuelto por la energía vibrante que emanaba de sus habitantes. La velocidad frenética de los coches, la diversidad de rostros desconocidos, los imponentes edificios que se elevaban hacia el cielo, todo esto contribuyó a la sensación de un nuevo comienzo. La ciudad le ofreció la promesa de que podría ser cualquiera, lejos de juicios y recuerdos no deseados. La búsqueda de un modesto hotel en la zona central se convirtió en la primera tarea práctica de Yeye. Mientras caminaba por las concurridas calles, se sumergió en la melancolía de la noche urbana. Observó a la gente pasar corriendo, cada uno involucrado en su propia narrativa, ajenos al tumultuoso viaje que los había llevado allí. Ed quería este anonimato, quería fusionarse con el paisaje urbano y olvidar, aunque sea por un breve momento, el peso de su pasado. Al entrar a la habitación del hotel, Ted sintió una sensación de alivio mezclada con una pizca de soledad. El silencio que lo rodeaba, ahora urbano y lejos de los sonidos familiares de su ciudad natal, era a la vez acogedor e intimidante. Se encontró ante la inmensidad de posibilidades que ofrecía la ciudad, pero la elección del camino a seguir seguía siendo incierta. La huida de ella a la gran ciudad fue una búsqueda de una ruptura en la narrativa de su propia vida. Quería desesperadamente dejar atrás las complejas conexiones que lo ataban al pasado, las decisiones que tomó y los arrepentimientos que acumuló. El entorno nocturno de la ciudad, con sus luces brillantes y calles concurridas, ofreció un escenario temporal para que Jake desempeñara un papel desconocido, muy alejado de las expectativas y responsabilidades que había dejado atrás. Alex Jake yacía en la cama de su hotel, con las luces de la ciudad asomándose por la ventana, se encontró en una encrucijada emocional. La fuga, aunque temporal, fue una forma de supervivencia, pero sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar las raíces de su dolor. La ciudad, ahora escenario de la nueva vida de Eye, se reveló a la vez como refugio y campo de batalla. El brillo efímero de las luces urbanas pronto se disipó, dando paso a una realidad desafiante que enfrentó el hombre en su búsqueda de reconstrucción. La búsqueda de vivienda, el primer obstáculo en su camino, resultó ser más ardua de lo que Eye había previsto. Los alquileres exorbitantes y la feroz competencia por el espacio para viviendas han convertido el sueño de un nuevo comienzo en un laberinto de incertidumbre. En el pequeño apartamento que finalmente consiguió, y se sintió atrapado por la inmensidad de las responsabilidades que se acumulaban ante él. Las calles que alguna vez prometieron anonimato ahora fueron testigos de la lucha silenciosa de un hombre que intenta reconstruir su vida. La ciudad, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un escenario donde Gage enfrentó la dura realidad de la supervivencia. Entre las sombras de los imponentes edificios, intentó olvidar los ecos del pasado, pero cada rincón parecía susurrar recuerdos no deseados. El desafío de encontrar un trabajo, el segundo capítulo de este viaje, resultó ser una tarea igualmente agotadora. Él distribuía currículums por toda la ciudad, su imagen reflejada en los escaparates de las empresas que ni siquiera se fijaban en él. Las entrevistas eran a veces oportunidades esquivas que le hacían cuestionar su propia idoneidad para el nuevo mundo que intentaba construir. Al enfrentarse a un mercado laboral competitivo e impersonal, Dick se encontró ante una dualidad desconcertante.
El pasado, lleno de logros y reveses, era un lastre que llevaba consigo, mientras el futuro permanecía incierto, como un lienzo en blanco a la espera del golpe del destino. El cansancio emocional se reflejaba en la tensión de su rostro y en las noches de insomnio, donde el silencio del apartamento hacía eco de sus dudas. La ciudad, inquebrantable en su indiferencia, ofrecía desafíos diarios que ella enfrentaba con determinación y, en ocasiones, desesperación. La adaptación a la nueva rutina, los matices del transporte público, el equilibrio entre el trabajo y el cansancio acumulado, cada elemento constituía el drama diario del hombre en busca de una segunda oportunidad. La soledad, a su vez, se convirtió en una sombra persistente, una compañera silenciosa en momentos en que las luces de la ciudad se apagaban. La ausencia de conexiones profundas amplificó la sensación de aislamiento, como si Jet fuera un espectador anónimo más en el vasto teatro urbano. Incluso en medio de la multitud, se sentía solo, envuelto en pensamientos que lo llevaban de regreso a su ciudad natal, a los lazos que alguna vez había compartido. La reconstrucción de la vida de Yi, aunque llena de desafíos, empezó a revelar rastros de resistencia. Buscó refugio en pequeñas victorias cotidianas, en logros modestos que le hicieron creer que, de alguna manera, la narrativa de su vida podía reescribirse. Un modesto ascenso en el trabajo, el descubrimiento de un café acogedor, la amabilidad inesperada de un extraño, cada evento contribuyó al complejo tejido de su nueva realidad. Los encuentros casuales en la ciudad ofrecieron breves destellos de esperanza. Una conversación con un compañero de trabajo, una sonrisa compartida en el metro, conexiones efímeras que, por un momento, disiparon las sombras que se cernían sobre ella. La ciudad, que alguna vez fue un escenario de desafíos, comenzó a convertirse en un hogar improbable, un escenario donde luchó por su redención. Sin embargo, el precio de este viaje de reconstrucción no fue solo físico, sino también emocional. Ella llevaba las cicatrices de su antigua vida, los recuerdos que insistían en resurgir en los momentos más inoportunos. El peso del pasado siguió moldeando sus elecciones, influyendo en las relaciones que intentó establecer en la nueva fase de su existencia. En el epicentro del caos urbano, donde las luces de la ciudad se entrelazaban formando un mosaico resplandeciente, Kid buscó su renacimiento. La metamorfosis del dolor y la desesperación estaba en marcha, y cada paso era una reconquista del terreno perdido. El renacimiento, como una flor que florece entre las ruinas, se manifestó en la recuperación del equilibrio emocional. Max, que anteriormente se había hundido en las profundidades de la melancolía, comenzaba a emerger como una figura resistente. Los escombros del pasado, aunque todavía presentes, ya no dictaban la narrativa de su vida. Ha sido un viaje difícil, pero siento que estoy aprendiendo a conocerme a mí mismo otra vez, murmuró Poet para sí mismo mientras observaba las luces de la ciudad bailar afuera. Los diálogos internos fueron su ancla, las palabras susurradas que perfilaban la transformación interior que comenzaba a florecer. Mientras el dolor todavía susurraba en su mente, encontró consuelo en pequeñas victorias diarias. Un nuevo proyecto en el trabajo, una noche tranquila en casa, el descubrimiento de un parque sereno en medio del caos urbano. Estos momentos, incluso efímeros, contribuyeron a la arquitectura de su redención. La búsqueda de nuevas conexiones humanas también se estaba convirtiendo en una parte integral de este renacimiento. Él, que antes estaba inmerso en la soledad, empezó a tender puentes para los demás. Diálogos espontáneos con compañeros de trabajo, conversaciones informales con vecinos, estos fueron los ladrillos que utilizó para construir una nueva red de relaciones, una red de apoyo que reemplazó los hilos desgastados del pasado. La terapia, un componente crucial de este viaje de resurgimiento, fue la etapa en la que ella enfrentó sus heridas más profundas. Las palabras del terapeuta fueron un eco pensativo que resonó en las paredes de la oficina. Renacer no se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a convivir con él, aconsejó el terapeuta, mientras ella intentaba desenredar los nudos emocionales que lo habían aprisionado. Las cicatrices, ahora testigos silenciosos de su proceso de renacimiento, se han convertido en parte integral del paisaje emocional de Yi, son recordatorios visibles de lo que he superado, pensó, mirando su reflejo en el espejo. El renacimiento no borró las marcas, sino que las transformó en símbolos de fuerza y superación. El redescubrimiento de viejas pasiones también jugó un papel crucial en esta narrativa de renacimiento. Ella,
que una vez había dejado de lado sus aspiraciones creativas, sintió reavivarse una chispa de inspiración. Los lienzos en blanco eran ahora un lienzo para sus emociones, una forma de expresión que trascendía las limitaciones de las palabras. La ciudad, que alguna vez fue vista como un desafío insuperable, se convirtió en un territorio conquistado. Cada calle, cada edificio, estaba ahora marcado por las huellas de Guille, un testimonio tangible de su viaje. Las luces de la ciudad, que antes parecían tan lejanas, ahora eran faros que iluminaban el camino a seguir. El cambio profesional también contribuyó a esta narrativa de renacimiento. Guille, que había comenzado como un outsider en la jungla de cemento, ahora era reconocido por sus contribuciones. La promoción en el trabajo no consistía únicamente en el avance profesional, era un símbolo de su capacidad para resurgir de las cenizas. Las relaciones, antes marcadas por las dudas y la distancia, comenzaron a florecer en un terreno fértil. Las amistades auténticas, construidas sobre la base de la confianza y el entendimiento mutuo, se convirtieron en un antídoto contra la soledad que atormentaba a Guille. Ya no estoy solo, admitió, sorprendido por el sentimiento de pertenencia que comenzaba a arraigar. La ciudad, que antes intimidaba con su inmensidad, era ahora el escenario donde Guille se presentaba como una nueva versión de sí mismo. Las luces de la ciudad, que alguna vez fueron cegadoras, ahora se convirtieron en los focos de su reinvención. Cada edificio, cada calle, fue testigo silencioso del hombre que emergía de las sombras. El renacimiento de Guille, como una sinfonía de dolor y superación, seguía resonando en lo más profundo de la ciudad. Cada capítulo de este drama personal contribuyó a la construcción de una narrativa más compleja y rica. En medio del grandioso telón de fondo de Moscú, Guille encontró no solo una ciudad, sino también una oportunidad para una vida plena y próspera. Su espacioso apartamento tenía más de 4 paredes, era un santuario que daba testimonio de los logros de un hombre que había recorrido un largo camino desde las sombras de su pasado. Las luces de la ciudad reflejaban el brillo del éxito profesional de Guille. Su buen trabajo no era solo un medio de apoyo, sino una plataforma para alcanzar nuevas alturas. Él ya había transcrito las expectativas limitadas que alguna vez lo encadenaron, ahora navegando por las corrientes de oportunidades que se desplegaban ante él. El orgullo más reciente de Guille era su propio negocio, un emprendimiento que florecía como un jardín bien cuidado. Las palabras propietario y empresario eran insignias que llevaba con dignidad, símbolos tangibles de su determinación de labrar su destino. Sin embargo, detrás de la fachada del éxito, Guille llevaba las cicatrices de las lecciones aprendidas. La riqueza material no borró las marcas emocionales que el tiempo se negó a borrar. A veces las sombras del pasado insisten en bailar, incluso bajo las luces más brillantes, confesó a Verónica, su amada esposa. Y entonces Guille conoció a Verónica. Una mujer cuya juventud trajo consigo una luz vigorizante, se abrió un nuevo capítulo en las páginas de su historia. El verdadero amor es como un rayo de sol que atraviesa las nubes más densas, murmuraba Guille, mientras observaba a Verónica en el café donde sus destinos se entrelazaban. La vida, que alguna vez fue un viaje solitario, se convirtió en una sinfonía compartida con Verónica. Juntos, construyeron una familia que trascendió las fronteras de la sangre. Las risas de los niños y el calor del hogar fueron melodías que resonaron en los pasillos de aquel espacioso departamento, llenando los espacios vacíos que antes resonaban con un silencio solitario. La relación de Guille con Verónica no fue solo un capítulo de su vida, fue la epopeya de 2 almas que se encontraron y decidieron caminar juntas. Cada desafío que enfrentamos, lo enfrentamos juntos, compartió Guille, mientras miraba el horizonte con Verónica a su lado. Sin embargo, incluso en las páginas más soleadas de la vida, podrían formarse algunas nubes oscuras. Max y Verónica capearon tormentas emocionales que pusieron a prueba la fuerza de su vínculo. El verdadero amor no es inmune a los desafíos, sino resistente a ellos, reflexionaba Guille, mientras navegaban juntos por aguas turbulentas. Los compromisos y sacrificios de Guille se reflejaron no solo en su trabajo, sino en la forma en que se dedicó a su familia. A los ojos de sus hijos, era un héroe moderno, un ejemplo de resiliencia y determinación. Papá siempre encuentra la manera de hacer que las cosas salgan bien, susurró su hijo menor, mirando con asombro al hombre que era su guía. La vida en Moscú, ahora entrelazada con los lazos familiares, fue una etapa donde la historia de Guille se desarrolló con nuevos significados. La ciudad,
que antes le parecía intimidante, se convirtió en el escenario donde bailaba con los caprichos de la fortuna. Cada atardecer en Moscú, vislumbrado desde la ventana de su apartamento, era un recordatorio de cómo se había transformado el viaje de Ie. La ciudad, con sus luces parpadeantes y sus imponentes rascacielos, fue testigo no solo de su ascenso, sino de la evolución de un hombre que aprendió a abrazar la plenitud de la vida. La llegada de los gemelos fue como la apertura de un nuevo acto en la vida de Yi y Verónica. La maternidad transformó a Verónica de una manera que apenas podía expresar con palabras. El brillo de sus ojos y la serenidad de su sonrisa fueron testigos mudos de la alegría que se desplegaba en su corazón. Max, a su vez, sintió una mezcla de emociones indescriptibles. La paternidad, ahora duplicada, fue un viaje que abrazó con los brazos abiertos. Los gemelos, tan pequeños y frágiles, parecían encarnar la vulnerabilidad de la vida y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. ¿Has pensado en nombres para ellos? Verónica le preguntó a Dee, mientras observaban a los recién llegados en la guardería del hospital. Él sonrió, con una expresión de contemplación en su rostro. Todavía no, pero algo me dice que los nombres correctos aparecerán en nuestro camino. El espacioso apartamento de Moscú, en el que antes resonaban risas infantiles, ahora estaba impregnado de la dulce melodía de dos nuevas incorporaciones a la familia. Las noches se llenaban con el suave sonido de los llantos de los bebés, pero cada lágrima derramada era una nota de una canción de amor que se desarrollaba entre las paredes de aquel hogar. Él y Verónica se turnaron para pasar noches de insomnio y tareas diarias, aprendiendo los rituales y las necesidades individuales de cada bebé. «¿Volveremos a dormir alguna vez?», bromeó Oye, sosteniendo a uno de los gemelos en sus brazos mientras frotaba suavemente su espalda. La familia, ahora un equipo cohesionado, enfrentó los desafíos de la paternidad con determinación compartida. Cada mirada entre Pete y Verónica transmitía el entendimiento de que, juntos, eran los arquitectos del futuro de esas dos pequeñas vidas que ahora dependían de ellos. Los gemelos, con sus ojos curiosos y expresiones adorables, eran un testimonio de cómo la vida podía florecer en medio del amor y el cuidado. Ellos tienen sus propios métodos, ¿no?, observó Guy, maravillándose de las distinciones ya evidentes entre los dos bebés. Verónica asintió, sonriendo mientras sostenía al otro gemelo en sus brazos. «Hey, ¿alguna vez has pensado en cómo será su futuro?», preguntó Verónica, con un brillo de curiosidad en sus ojos. Reflexionó por un momento antes de responder: «Su futuro estará determinado por cada pequeña elección que hagamos ahora. Somos los guardianes de sus sueños, Verónica». Las semanas se convirtieron en meses y los gemelos comenzaron a revelar sus personalidades únicas. El apartamento de Moscú se convirtió en un paraíso de juguetes coloridos y risas contagiosas. Max, aunque a veces estaba cansado por la falta de sueño, encontró fuerza en las pequeñas victorias cotidianas de la paternidad. Sin embargo, como ocurre con cualquier narrativa, surgieron desafíos. La salud de uno de los gemelos se ha convertido en un motivo de preocupación, lo que lleva a Abby y Verónica a un viaje de citas con el médico y noches de insomnio. «Son fuertes, como tú», les susurró Pilla al frágil bebé durante los momentos de vigilia de la noche. La dualidad de la paternidad, con sus momentos de radiante felicidad y momentos de silenciosa angustia, fue un baile que Id y Verónica aprendieron a realizar. Juntos, enfrentaron las incertidumbres del camino que les esperaba, guiados por el amor inquebrantable que sentían por los gemelos. La vida, que alguna vez fue una solitaria historia de superación, se ha convertido en un intrincado tapiz de vínculos familiares. Los niños crecieron explorando el mundo con ojos curiosos y corazones llenos de imaginación. Él miró al horizonte, preguntándose qué le separaría el destino a sus preciosos gemelos. La silenciosa habitación quedó sumida en la oscuridad, solo iluminada por el suave resplandor de la luna que se asomaba a través de las cortinas entreabiertas. Él, sentado en su sillón favorito, miraba el horizonte invisible con la mirada perdida. Su pensamiento, sin embargo, navegaba en profundos mares de introspección, guiado por oleadas de reflexiones sobre el padre ausente que lo había marcado en su juventud. Mientras recordaba el pasado, un sinfín de imágenes se desarrollaron ante él. Cada escena era una pieza del complejo rompecabezas que era su relación con su progenitor. «Padre», murmuró, como si la palabra misma cargara el peso de recuerdos enterrados durante mucho tiempo. Los recuerdos de un hombre lejano,
cuya presencia se sentía más por su ausencia que por una interacción real. Él recordó los días de su infancia cuando añoraba momentos que muchos niños daban por sentado. Un padre para enseñar a andar en bicicleta, a ver partidos de fútbol, a contar cuentos antes de dormir. Sin embargo, su padre estaba ausente, envuelto en compromisos desconocidos que lo mantenían perpetuamente fuera del alcance de su hijo. Me he preguntado tantas veces por qué decidió distanciarse, susurró Craig en el silencio de la habitación. Cada cumpleaños no celebrado, cada evento escolar sin un rostro paternal entre el público, marcaban su alma como cicatrices invisibles. Sin embargo, Chip no albergaba ningún resentimiento, en cambio, buscó comprender. Las palabras de su padre, cuando se comunicaban ocasionalmente, eran como fragmentos de un diario perdido. Max, algún día lo entenderás, resonó en su mente. Han pasado los años desde entonces y la comprensión empezó a manifestarse, aunque tímidamente, en lo más recóndito de su corazón. La falta de padre moldeó su percepción de la paternidad de maneras profundas y complejas. Cuando tuvo a sus propios hijos en brazos por primera vez, Ip juró ser el padre que nunca tuvo. Nunca dejaré que os sintáis solos, murmuró a los gemelos recién nacidos, como si les estuviera haciendo una promesa no solo a ellos, sino a su yo más joven. Ser padre va más allá de estar físicamente presente, reflexionó Will en voz alta, como si estuviera aprendiendo por sí mismo. Se trata de estar emocionalmente disponible, crear recuerdos y construir una base de confianza. El tumultuoso viaje de Blythe hacia la paternidad responsable fue, en muchos sentidos, una respuesta a una infancia donde el vacío paternal era la nota dominante. Sin embargo, el dolor del pasado no fue suficiente para definir a Dee. Decidió convertir sus cicatrices en alas, elevándose por encima de la dolorosa narrativa que podría haberlo tragado. La ausencia de su padre lo hizo más atento a los detalles de la vida de sus hijos, más consciente de la importancia de cada momento compartido. A medida que las sombras de la noche se extendían, Jig se permitió navegar por los mares tormentosos y, al mismo tiempo, tranquilos de su propia historia. La paternidad es un viaje constante de aprendizaje, pensó, mirando fijamente a la oscuridad como si buscara respuestas en los confines del universo. El capítulo de reflexiones sobre su padre no fue solo una revisita al pasado, sino un compromiso renovado con el futuro. Max sabía que a medida que sus hijos crecieran, él enfrentaría diferentes desafíos. Sin embargo, estaba decidido a ser una constante en sus vidas, una presencia que no se evaporaría como la niebla al amanecer. En la tenue luz de su oficina, Chip contemplaba las sombras que danzaban en las paredes, una oscura metáfora de la oscuridad que se había instalado en su corazón. La culpa y el arrepentimiento eran espectros silenciosos que lo perseguían, haciéndose eco de los suspiros de una conciencia culpable. Su mente, como un paisaje torturado, revisó los momentos en que la culpa se arraigó en su alma. Las palabras no dichas resonaron en sus oídos como un lamento constante. Podría haber sido un mejor padre, confesó Quick ante un retrato polvoriento de su familia, una imagen de tiempos más felices. El arrepentimiento, como una sombra oscura, se cernía sobre él, oscureciendo los logros y triunfos que habían llenado la tumultuosa narrativa de su vida. Los niños, frutos de una relación marchita bajo el peso de malas decisiones, fueron víctimas silenciosas de la guerra interna de Yeye, que se encontró distante, una presencia intermitente en las vidas de Arina y Timofey, dos almas inocentes que llevaban el peso de su culpa silenciosa. Max podía sentir el eco de sus risas ausentes, la calidez de los abrazos nunca dados, y eso lo estaba devorando por dentro. Al enfrentarse a la amarga verdad de su ausencia, Zig se ahogó en un océano de autocrítica. Se merecían algo mejor, murmuró para sí mismo, deseando poder retroceder el tiempo y corregir los errores que lo separaban de sus propios descendientes. Los momentos perdidos, como fragmentos de un rompecabezas hecho añicos, se volvieron cada vez más dolorosos con el peso del tiempo no recuperado. El eco lejano de la alegría que podría haber sido inundó sus pensamientos. Arina y Timofey, quizás con miradas ansiosas, esperaban a un padre que, la mayor parte del tiempo, estaba ausente. El trabajo, justificó Guille, como si la disculpa pudiera disipar el vacío que habían dejado sus palabras no dichas. Las lágrimas, aún contenidas, amenazaban con escaparse, pero él las reprimió con la fuerza de quien lucha contra corriente. La ruptura del vínculo con Lena, la madre de sus hijos, fue una herida abierta que le impidió seguir adelante.
Él luchó con las cadenas de su pasado, sintiéndose encadenado a una culpa informe que pesaba como un ancla. La reconciliación parecía un horizonte lejano y el perdón una bendición inalcanzable. A medida que avanzaba la noche, T se encontró inmerso en una confesión silenciosa, como si las paredes de su oficina fueran testigos de un monólogo solitario. Podría haber hecho más, murmuró al retrato, sus ojos llorosos reflejaban la tristeza que se alojaba en su alma. Merecían un mejor padre, un hombre que estuviera ahí, no solo físicamente sino también emocionalmente. La luz de la luna arrojaba sombras danzantes sobre el rostro de ella, como si la naturaleza misma compartiera su tristeza. Sin embargo, en medio de la oscuridad emocional, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Él no estaba dispuesto a dejar que la culpa definiera el resto de su historia. En el silencio de la habitación, Dick se enfrentó a la sombra de su propio pasado, decidido a deshacer los nudos que lo ataban a un legado de distancia y arrepentimiento. La promesa que flotaba en el aire era más que un compromiso consigo mismo, fue un juramento silencioso que resonó en el cuarto oscuro. Sabía que, para romper las cadenas que lo ataban, necesitaba ser un padre diferente al que le imponía su propia historia. Los recuerdos de su padre ausente eran como fantasmas que rondaban las orillas de sus pensamientos. Ace se encontró reflexionando sobre las cicatrices emocionales que la negligencia de sus padres había dejado en su propia alma. Era como si estuviera mirando una sombra de sí mismo, una sombra que intentaba disipar con todas sus fuerzas. El retrato de su padre, que lo observaba con ojos fríos y distantes, parecía sonreír irónicamente desde la pared. Max decidió, en ese momento solemne, que su narrativa sería diferente. Nunca seré como él, murmuró al vacío, con palabras llenas de feroz determinación. El recuerdo de sus hijos, Arina y Timofey, sirvió de faro en medio de la oscuridad de su tumultuoso pasado. Él juró romper el ciclo, ser el antídoto a la ausencia que aún resonaba en su corazón. Su promesa fue como una llama encendida en una habitación oscura, proyectando sombras que se atrevieron a disiparse. Se enfrentó a un desafío monumental, pero la convicción en sus ojos fue un testimonio de su determinación inquebrantable. El teléfono sonó, interrumpiendo el monólogo silencioso de Ye. La voz al otro lado, suave y familiar, era la de Elena, la madre de sus hijos. Podía sentir el cambio en el tono de ella, la determinación hirviendo bajo la superficie de sus palabras. Me voy a Moscú, anunció, como si pudiera sentir que su destino estaba a punto de cambiar. La reunión en Moscú estuvo marcada por una tensión palpable. Max y Lena, una vez unidos por el amor y ahora unidos por los frágiles lazos de la paternidad compartida, enfrentaron la realidad de sus decisiones pasadas. Arina y Timofey, los vínculos que unían sus vidas, fueron testigos silenciosos de la encrucijada que se desarrollaba ante ellos. Me prometí a mí mismo que sería diferente, confesó Oye, sus ojos buscando comprensión en los de Lena. El dormitorio, cargado de la historia tácita de su relación, se convirtió en un escenario de vulnerabilidad. Lena, a su vez, observaba con una mezcla de escepticismo y esperanza. Las palabras fluían como ríos embravecidos, expresando años de culpa y anhelos reprimidos. Elf compartió sus miedos y promesas, mientras Lena escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban la complejidad de sus propias emociones. La tensión dio paso a un ambiente lleno de posibilidades, de un futuro que aún estaba por escribir. Lena finalmente rompió el silencio. Tal vez sea hora de hacer una nueva promesa, sugirió, y sus miradas se encontraron en comprensión mutua. La promesa no era solo de Lie, sino de ambos, una promesa de reconstruir, reconciliar y redescubrir el significado de la familia. El capítulo de promesa terminó con un abrazo, un intento de unir los pedazos rotos de una historia compartida. Los destinos de Lie, Lena, Arina y Timofey estaban entrelazados y ahora enfrentaban el desafío de escribir una nueva narrativa, marcada por la presencia, el amor y la redención que solo el tiempo y la verdadera dedicación podían ofrecer. En medio de la jungla de edificios y calles concurridas de Moscú, Max y Verónica se encontraron atrapados en una búsqueda que trascendió lo concreto y se extendió hasta los cimientos de sus sueños. La necesidad de un hogar más grande y acogedor capaz de albergar a su creciente familia fue la chispa que encendió el viaje en el que se encontraban. La decisión de encontrar la casa de sus sueños no fue solo una elección práctica, fue una búsqueda de un santuario que albergara no solo sus pertenencias, sino también los valores y aspiraciones que compartían.
Max imaginó una casa donde cada pared estaría llena de la risa de sus hijos, donde cada rincón contendría historias de amor, crecimiento y renacimiento. La búsqueda comenzó con entusiasmo, la esperanza de un futuro prometedor reflejada en los ojos de Vic y Verónica. La pareja visitó diferentes barrios y exploró diferentes opciones, desde modernos apartamentos hasta casas tradicionales. Cada espacio evaluado fue sometido a un minucioso análisis, no solo en términos de superficie, sino también de su capacidad para convertirse en hogar. Las conversaciones llenaron los días y las noches. Max expresó su deseo de tener un jardín donde sus hijos pudieran jugar, mientras que Verónica imaginó una cocina que sería el corazón del hogar, donde los recuerdos se cocinarían junto con las comidas. Las palabras intercambiadas fueron más que meras descripciones de características físicas, fueron destellos de las esperanzas y los sueños que sustentaron este viaje. A medida que la búsqueda se profundizó, surgieron desafíos. La comprensión de que tal vez no existiera el hogar perfecto, pero la capacidad de transformar un espacio ordinario en algo extraordinario era un arte que Eve y Verónica estaban dispuestos a dominar. La perspectiva crítica de Eve fue acompañada por la visión optimista de Verónica, creando una asociación que no solo enfrentó desafíos, sino que los aceptó como oportunidades para crecer y fortalecer su compromiso. Una tarde soleada, encontraron una casa que resonaba con el eco de sus sueños. Un lugar donde la luz del sol bailaba a través de las ventanas, donde cada habitación parecía contar una historia diferente. La casa era un poema en construcción, esperando ser completado por los versos de la familia que la habitaría. La transición al nuevo hogar no fue solo un cambio físico, fue una transición emocional. Las paredes desnudas cobraron vida con fotografías de momentos felices, las estanterías se convirtieron en testigos mudos de los libros compartidos y el jardín se convirtió en el escenario de los juegos y aventuras de los niños. Cada paso hacia su nuevo hogar era un paso hacia un futuro que estaban construyendo juntos. La casa de sus sueños era más que simplemente comprar una propiedad, fue la realización de una visión compartida. Max y Verónica enfrentaron no solo las complejidades del mercado inmobiliario, sino también los desafíos emocionales que surgieron al buscar un lugar al que llamarían hogar. En este viaje, la casa no fue solo un refugio, sino un testimonio tangible de amor, resiliencia y capacidad de crear un hogar, incluso en medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad. En un giro inesperado del destino, Lena, la ex esposa de Die, emerge de las sombras del pasado para reclamar su lugar en el complejo tejido de la vida. Su regreso resucitó sentimientos latentes y desató una tormenta de emociones que amenazaron la nueva paz de Guy y Verónica. La reunión tuvo lugar en una concurrida cafetería, donde el aroma del café recién tostado flotaba en el tenso aire. Eri, inicialmente sorprendido y desconcertado, vio entrar a Lena con una expresión que mezclaba cautela y determinación. El tenso silencio se rompió cuando ella se dirigió a él, sus palabras llenas de resentimiento. Tenemos que hablar, fueron las primeras palabras de Lena, cargando con ellas el peso de años de silencio y dolor. Verónica, sentada al lado de Yeye, observaba la escena con ojos inquisitivos, intentando descifrar la complejidad de esta reaparición. El tenso diálogo que siguió fue una danza delicada entre palabras no dichas y emociones crudas. Lena expresó sus frustraciones, compartió el dolor por la ausencia de Pig en la vida de sus hijos. A su vez, intentó articular sus razones, defender sus elecciones y justificar el tiempo que pasó fuera. La tensión en la mesa era palpable y cada palabra pronunciada parecía añadir una nueva capa al intrincado manto de emociones que los envolvía a los tres. Verónica, tratando de mantener la calma en el epicentro de esta tormenta, observó en silencio, dándose cuenta de la complejidad de los vínculos entre Guy y Lena. La reunión desenterró viejas cicatrices y rescató recuerdos amargos que flotaban en el aire como fantasmas del pasado. La voz de Lena tenía una mezcla de anhelo y amargura, mientras ella intentaba equilibrar el peso de sus decisiones pasadas con la esperanza de un futuro diferente. Entiendo que tuvieras tus razones, pero los niños crecieron sin ti, argumentó Lena, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y enojo. Merecen algo más que visitas esporádicas. Verónica, sintiéndose una intrusa en este capítulo del pasado, permaneció en silencio, pero su corazón latía al rápido ritmo de la incertidumbre. El café circundante pareció marchitarse ante la confrontación emocional que se desarrollaba en esa pequeña mesa.
Las palabras de Piet fueron un esfuerzo por reconciliarse, por encontrar una paz que se había perdido hacía mucho tiempo. Sé que fallé, Lena. Pero estoy tratando de hacer las cosas ahora mismo. Verónica y yo hemos construido una vida juntas y quiero que seas parte de eso. La respuesta de Lena seguía siendo incierta. Las emociones chocaron, creando una tormenta interna que oscureció cualquier solución clara. Verónica, sintiéndose a la vez afectada y al margen, deseó poder disipar las nubes oscuras que se cernían sobre este capítulo de sus vidas. Conocer a Lena fue más que un encuentro casual, fue una confrontación con elecciones, arrepentimientos y la complejidad de relaciones pasadas. El pasado, como un espectro insistente, estaba decidido a moldear el presente e influir en el futuro. Las mañanas comenzaban con la suave cacofonía de los despertadores, que resonaban en un apartamento donde cada habitación contenía rastros de la vida familiar. Verónica, con persistentes ojeras bajo los ojos debido a las noches de insomnio, se enfrentó al desafío de preparar el desayuno, empacar bocadillos para los niños y asegurarse de que todos salieran de casa a tiempo. Inmerso en el ritmo frenético del mundo empresarial, apenas tuvo tiempo de disfrutar de su primera taza de café. Las conversaciones matutinas estuvieron llenas de listas de tareas pendientes, compromisos que cumplir y la inevitable preocupación que conlleva gestionar una familia numerosa. La escuela, con sus típicos dilemas y alegrías, representaba un campo de batalla diario para Tit y Verónica. Las tareas escolares, las presentaciones de último momento y las inevitables reuniones de padres se convirtieron en parte integral de sus vidas. Sin embargo, el verdadero desafío era equilibrar el deseo de brindarles a sus hijos una infancia feliz y la implacable realidad del mundo moderno. Las tardes eran un baile frenético entre los compromisos profesionales y la necesidad de estar presentes como padres. Ella, siempre tratando de recuperar el tiempo perdido, se sumergió en actividades escolares, juegos y conversaciones sinceras con sus hijos. El precario equilibrio entre el deber profesional y la dedicación familiar se convirtió en una cuerda floja que ponía a prueba constantemente la capacidad de recuperación de la pareja. Las cenas fueron momentos de comunión, donde se compartieron las hazañas del día entre risas y animadas conversaciones. Sin embargo, detrás de la fachada de normalidad se esconde la presión constante para cumplir con las expectativas, tanto las impuestas por la sociedad como las que ellos mismos habían interiorizado. La noche fue un breve refugio, pero incluso los momentos de tranquilidad estaban impregnados de preocupaciones silenciosas. Max y Verónica, envueltos en sus propios pensamientos, reflexionaron sobre los desafíos que enfrentaron. El peso de la responsabilidad parental, las presiones profesionales y la eterna búsqueda de un equilibrio ilusorio parecían amenazar la estabilidad que tanto anhelaban. Las conversaciones francas, marcadas por confesiones y arrebatos, se convirtieron en el ancla que mantuvo unida a la familia. Los personajes se enfrentaron a la complejidad de sus propias expectativas y, al mismo tiempo, a la necesidad de apoyarse mutuamente. Fue una danza delicada entre vulnerabilidad y fuerza, una búsqueda interminable de conexiones genuinas en medio del caos de la vida cotidiana. Los niños, al ser testigos de los altibajos de la vida adulta, absorbieron no solo conocimientos académicos sino también valiosas lecciones sobre la resiliencia, la compasión y la importancia de permanecer unidos en tiempos difíciles. Max y Verónica, a su vez, aprendieron el complejo arte de equilibrar los sueños individuales y las responsabilidades compartidas. La vida familiar fue un viaje lleno de desafíos y, al mismo tiempo, un tapiz de momentos preciosos. Cada capítulo de esta intrincada trama dio forma a la narrativa de Guy y Verónica, dibujando un retrato conmovedor de la vida en sus matices más profundos. La historia de Guy profundizó aún más en los intrincados recovecos del pasado de su ex esposa. Mientras las capas de Lena eran meticulosamente retiradas, Tig se encontró cara a cara con los traumas profundamente arraigados que dieron forma al complejo tapiz de su personalidad y comportamiento. Lena, una figura que durante mucho tiempo había permanecido enigmática a los ojos de Guy, ahora se revelaba como alguien profundamente marcada por las cicatrices de la infancia. Conversaciones delicadas y revelaciones dolorosas arrojan luz sobre los rincones oscuros de su historia, revelando las raíces de sus inseguridades y las sombras que se cernían sobre su alma. Al explorar los rincones de la infancia de Lena, Tig descubrió las heridas emocionales que ella guardaba con tanto cuidado.
Los recuerdos de una época marcada por acontecimientos traumáticos se desarrollaron ante sus ojos, haciendo eco en las palabras y acciones de una mujer que, durante tanto tiempo, mantuvo ocultos sus demonios. Las noches se convirtieron en dolorosas confesiones, donde Lena, con la vulnerabilidad que solo quien está dispuesto a sanar, compartió los momentos que la atormentaban. El niño indefenso que experimentó impotencia, soledad y falta de amor comenzaba a revelarse en la mujer que ahora enfrentaba su pasado de frente. Él, a su vez, navegó por las turbulentas aguas de las complejas emociones de Lena. Comprender el trauma no fue un viaje fácil y se encontró atrapado entre el deseo de ayudar y la necesidad de respetar los límites de Lena. Las palabras de consuelo se mezclaron con un silencio respetuoso mientras se esforzaba por ser un confidente y un apoyo en el camino de curación de su ex esposa. A medida que surgieron los traumas de Lena, la compasión de Eve creció. Reconoció el peso que llevaba Lena y, más que nunca, comprendió el origen de muchos de los desafíos que permeaban su vida en común. Cada revelación fue una pieza del rompecabezas de sus relaciones pasadas, una oportunidad para comprender y, tal vez, encontrar formas de sanar. Aunque lleno de emociones, sirvió como un punto de inflexión en la historia de Eve y Lena. La cruda verdad los unió de una manera que trascendió el pasado, invitándolos a un viaje de aceptación y, tal vez, de reconciliación. Max, conmovido por la sinceridad de las confesiones de Lena, la vio no solo como su ex esposa, sino como alguien que buscaba redención y paz. El futuro seguía siendo incierto, pero la promesa de una comprensión más profunda y una posible curación delineaba el horizonte. Los traumas de Lena, alguna vez ocultos en las sombras del silencio, ahora emergieron como puntos de partida para una nueva narrativa, donde la resiliencia, el amor y la comprensión arrojarían luz sobre un camino previamente desconocido. La vida de Eve y Lena tomó un nuevo rumbo, llena de esperanzas y expectativas. Una revelación inesperada transformó la dinámica de su relación, llenándolos de una mezcla agridulce de felicidad y emoción. Lena, con los ojos brillantes de nerviosismo y anticipación, compartió con Eve la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Estaba embarazada, y no solo eso, era su primer hijo juntos. Una ola de emociones sacudió el ambiente, mientras la realidad de la paternidad se desarrollaba ante Eve. Las sencillas palabras de Lena resonaron en el aire y la noticia fue como un rayo de sol en un día lluvioso. Timofey, el nombre elegido para el nuevo integrante de la familia, fue más que una promesa de vida, fue la materialización de un amor que trascendió el turbulento pasado de Eve y Lena. Conversaciones llenas de expectativas y planes comenzaron a llenar sus días. La habitación del bebé se transformó en un santuario de sueños y anticipación, reflejando la dedicación de los futuros padres ante la inminente llegada de Timofey. A cada paso, Pete se sumergía en la experiencia de la paternidad inminente, consciente de las responsabilidades que aguardaban su llegada. Las preocupaciones de Lena, aunque envueltas en un velo de felicidad, también llevaban la sombra de sus traumas pasados. Las dudas y angustias, compañeras inseparables de quienes habían conocido el dolor, fueron acogidas con comprensión por Oye, quien más que nunca estaba decidido a ser un apoyo firme para Lena, construyendo una base sólida para la familia que estaban formando. Los meses que siguieron fueron un viaje de preparación e introspección. Max y Lena, mientras esperaban la llegada de Timofey, se embarcaron en una búsqueda conjunta de conocimientos, intercambiando experiencias con otros padres y absorbiendo toda la información que podría hacer que su viaje como padres fuera más sencillo. La cercanía entre Lena y Giet creció y el vínculo entre ellos se fortaleció con cada suave patada del pequeño Timofey. Las conversaciones nocturnas sobre el futuro se mezclaban con risas nerviosas y momentos de silencio cargados de significado. El pasado, aunque no olvidado, pareció perder intensidad ante la promesa del nuevo comienzo que les esperaba. La llegada de Timofey no fue solo la incorporación de un miembro más a la familia, sino la realización de un amor que floreció a pesar de la adversidad. Max, que ahora afronta la paternidad con una mezcla de entusiasmo y responsabilidad, imaginó un futuro lleno de posibilidades y aprendizaje. La noticia del embarazo de Lena había desencadenado una serie de reflexiones sobre el futuro y la necesidad de un espacio que no solo acomodara, sino que también alimentara el amor y la alegría que ahora florecían en sus vidas. La búsqueda de una nueva casa no era solo una cuestión de superficie y ubicación conveniente. Fue un viaje lleno de significado,
un paso fundamental para sentar las bases del hogar que querían brindar a Timofey y los gemelos. Max y Lena, impulsados por su deseo de crear un ambiente acogedor y seguro, exploraron varias opciones, cada una de las cuales traía consigo sus propias promesas y desafíos. Las conversaciones sobre cuál sería el hogar ideal impregnaban sus noches. Ambos compartían sueños y anhelos, imaginando un espacio donde la luz del sol iluminara cada rincón y donde las risas de sus hijos llenaran los pasillos. La nueva casa no era solo un edificio, era el escenario donde se desarrollaría la siguiente fase de sus vidas. Sin embargo, la búsqueda no estuvo exenta de obstáculos. Las consideraciones prácticas sobre el presupuesto, la ubicación y el tamaño de la propiedad trajeron consigo dilemas y decisiones difíciles. Con cada casa visitada, una ola de esperanza fue seguida por momentos de consideración y evaluación. Él, consciente de su responsabilidad como proveedor, buscó conciliar los deseos de Lena con la realidad financiera que enfrentaban. A lo largo de este viaje, la relación de Pete y Lena se puso a prueba y se fortaleció. Las decisiones conjuntas requirieron paciencia, comunicación abierta y la capacidad de llegar a acuerdos cuando fuera necesario. Por momentos, la tensión flotaba en el aire, pero el amor que los unía sirvió como ancla, guiándolos a través de incertidumbres y desafíos. Finalmente, después de muchas búsquedas y algunas decepciones, Pete y Lena encontraron el hogar que llenó sus corazones de esperanza. Una casa con grandes ventanales que dejaban entrar una generosa luz, amplias habitaciones para alojar a la creciente familia y un jardín que prometía ser el escenario de innumerables aventuras infantiles. La firma de los papeles, sellando su compromiso con esta nueva etapa de la vida. Max y Lena, tomados de la mano, miraban hacia el futuro con ojos brillantes de anticipación. La casa no era solo un revoltijo de ladrillos y cemento, era el eco de sueños compartidos, promesas hechas y la promesa de un hogar donde florecería el amor. Max y Lena encuentran una encantadora residencia en las tranquilas afueras de la ciudad. El descubrimiento de esta casa, rodeada de un hermoso jardín, desencadena una serie de emociones y decisiones que marcarán el próximo capítulo de sus vidas. Al entrar a la propiedad, Nick y Lena inmediatamente sienten una conexión especial con el lugar. Las paredes parecen susurrar historias de felicidad y las ventanas invitan a la luz del sol a bailar en las habitaciones. El jardín, con sus coloridas flores y árboles que dan sombra, es una extensión natural del sueño que tienen para su familia. Conversaciones animadas llenan los espacios mientras exploran cada rincón de la casa. Lena imagina las habitaciones decoradas con toques personales, reflejando el cariño y la personalidad única de cada miembro de la familia. Max, a su vez, concibe el jardín como el escenario perfecto para juegos infantiles, fiestas de cumpleaños y noches acogedoras bajo el cielo estrellado. Sin embargo, la decisión de hacer de esta casa su hogar definitivo implica algo más que la estética y el ambiente encantador. Se debaten cuestiones prácticas sobre el barrio, la proximidad a las escuelas y la facilidad de acceso al trabajo. Él, siempre pragmático, reflexiona sobre la practicidad financiera, mientras que Lena lo equilibra con una perspectiva más emocional. Los agentes inmobiliarios, al notar la vibra única entre la pareja y la propiedad, resaltan los beneficios de la zona y la calidad de vida que brindaría a la familia. Las negociaciones se desarrollan y el capítulo termina con la firma del contrato, que simboliza su compromiso con este nuevo capítulo de sus vidas. La atmósfera se llena de expectativas mientras él y Lena comienzan los preparativos para la mudanza. Se empaquetan cajas, se eligen muebles y la ansiedad y la emoción se entrelazan. La casa, que alguna vez fue solo una estructura de ladrillo y cemento, se convierte en un símbolo tangible de esperanza, sueños y futuro. Max y Lena, tomados de la mano, contemplan la casa que será el escenario de su viaje familiar. La emoción es palpable al imaginar los recuerdos que crearán y los momentos compartidos bajo ese techo. Eight y Lena se sumergen en un frenesí de actividad mientras se dedican a decorar y organizar meticulosamente su nuevo hogar, ansiosos por la inminente llegada del bebé que transformará aún más su dinámica familiar. El ambiente en la casa es eléctrico, una mezcla de emoción y anticipación, mientras exploran tiendas de decoración y toman decisiones importantes para la habitación del bebé. Lena, de ojos brillantes, imagina tonos suaves y muebles acogedores, y desea crear un espacio sereno y acogedor para el recién llegado. Max, a su vez, trabaja duro para ensamblar muebles e instalar estantes,
y sus instintos protectores salen a relucir mientras se asegura de que cada rincón de la casa sea seguro y funcional para el bebé. Las discusiones amorosas estallan cuando deciden los detalles, equilibrando el estilo práctico de Eve con la visión más estética de Lena. Entre risas y debates sobre colores y temáticas, la pareja comparte sueños y expectativas para el futuro. Las fotografías de ultrasonido se exhiben con orgullo en marcos en las paredes, y cada elección de decoración tiene en cuenta la comodidad y el bienestar del nuevo miembro de la familia. La habitación del bebé se convierte en un proyecto de amor y compromiso, reflejando no solo la personalidad de los padres, sino también la promesa de un ambiente seguro y afectuoso para el bebé. Invierten tiempo en montar la cuna, colgar móviles y doblar ropita, cada acción llena de expectativas y cariño. La casa se convierte en un escenario de preparación, organizándose las zonas comunes para adaptarse a las necesidades de la nueva rutina. Ella, siempre práctico, instala equipos de seguridad, mientras que Lena añade bonitos toques decorativos por todas partes. Amigos y familiares participan en este momento especial, trayendo regalos y compartiendo consejos sobre la crianza de los hijos. Las últimas semanas del embarazo de Lena traen una mezcla de emociones. Las conversaciones nocturnas involucran planes para la licencia de maternidad, estrategias para las noches de insomnio y contemplación de lo que está por venir. Max y Lena se apoyan mutuamente, enfrentando juntos las ansiedades y expectativas de la inminente llegada del bebé. La casa está radiante de preparativos, lista para dar la bienvenida no solo a un nuevo miembro, sino a una nueva etapa en las vidas de Pi y Lena. Tomados de la mano, observando la habitación del bebé con sonrisas esperanzadas, conscientes de que el viaje que están a punto de emprender será uno de los más emocionantes y desafiantes de sus vidas. Eve y Lena, cargados de emoción, esperan ansiosos la llegada del nuevo miembro a su familia. El ambiente en la sala de partos es tenso, pero impregnado de una esperanza palpable que flota en el aire. Lena, con expresiones de dolor intercaladas con sonrisas expectantes, está rodeada por el equipo médico que la acompaña durante el parto. Él, a su lado, le toma la mano con firmeza, transmitiéndole apoyo silencioso y ansiedad por la llegada del bebé. Las palabras de aliento de los profesionales sanitarios resuenan en la sala a medida que se acerca el momento crucial. La tensión alcanza su punto máximo cuando, finalmente, Timofey hace su entrada triunfal al mundo. Los llantos del recién nacido llenan la habitación, transformando la ansiedad en pura alegría. Los ojos de Pi se llenan de lágrimas al presenciar el nacimiento de su hijo. Lena, exhausta pero radiante, sostiene al bebé en brazos por primera vez. El toque de la pequeña mano de Timofey desencadena una ola de emociones indescriptibles, dejando a Pi asombrado por la fragilidad y el valor de la vida. Familiares y amigos, que esperaban ansiosamente fuera de la sala de partos, son llamados para conocer al nuevo miembro de la familia. El capítulo se desarrolla en un contexto de felicidad y celebración, con risas, abrazos e intercambio de regalos. La casa, ahora llena de los suaves gritos de Timofey, sufre una notable transformación. Los días y las noches se convierten en una danza sincronizada de tomas, cambios de pañales y siestas cortas. Max y Lena, cansados pero llenos de amor, afrontan los retos de la paternidad con valentía y paciencia. Las noches de insomnio y el llanto ininterrumpido se compensan con momentos de pura alegría al ver a Timofey sonreír por primera vez. Max, aunque siente la presión y la responsabilidad de ser padre, encuentra fuerza en los pequeños logros de su hijo. Las conversaciones bajo la luz de la luna, mientras se sostiene a Timofey en brazos, se convierten en rituales reconfortantes que fortalecen los vínculos familiares. La atmósfera de la casa está llena de la ternura de una familia en crecimiento, y cada hito en el desarrollo de Timofey se celebra como una victoria colectiva. Los abuelos, que ahora desempeñan un papel activo, traen consigo tradiciones y consejos que enriquecen aún más la experiencia de Pi y Lena como padres. Max mira la cuna de Timofey por la noche y reflexiona sobre cómo la llegada de su hijo transformó su vida. Una mezcla de gratitud, amor incondicional y una promesa silenciosa de ser el mejor padre posible para Timofey impregna el aire. Los primeros rayos de sol traen consigo la agitada rutina de Yi, que se divide entre reuniones de trabajo y la responsabilidad de satisfacer las necesidades de Timofey. El trayecto diario se convierte en un delicado baile entre pañales, biberones y siestas rápidas.
La falta de sueño se convierte en una sombra constante que pone a prueba la capacidad de recuperación física y emocional de Pie. Las palabras de aliento de Verónica, su esposa, resuenan como un rayo de esperanza en medio de las dificultades. Las noches se convierten en una batalla contra la fatiga mientras Jack intenta calmar a Timofey y asegurarse de que la casa se mantenga en orden. Las responsabilidades de los padres, hasta ahora desconocidas, resultan desafiantes, pero Pie está decidido a superar cada obstáculo. Las inseguridades de Pie respecto a su papel como padre. Le persiguen las dudas sobre sus capacidades y la ansiedad de no estar a la altura de las expectativas. Verónica, siempre comprensiva, intenta calmar sus miedos, recordándole que la paternidad es un viaje de constante aprendizaje. Momentos tiernos entre Pete y Timofey, en los que la conexión padre-hijo trasciende las dificultades de la vida cotidiana. Las risas del bebé se convierten en un bálsamo para el cansancio de ella, renovando su compromiso con el viaje de la paternidad. Cada sonrisa de Timofey es una victoria que ilumina los días oscuros. Los cambios en la dinámica de la relación entre Pete y Verónica. La comunicación se vuelve crucial para equilibrar las responsabilidades compartidas. Conversaciones sinceras bajo la luz de la luna revelan las inquietudes de ambos, fortaleciendo los vínculos familiares ante los desafíos. Al final del día, se encuentra refugio en la mirada curiosa de Timofey. El bebé, ajeno a las luchas diarias del padre, es el ancla que le impide perderse en los dilemas de la paternidad. El capítulo termina con Ig mirando la cuna de Timofey, reflexionando sobre los altibajos de la nueva etapa de su vida. Los primeros pasos de Timofey, un testimonio tangible de su crecimiento, se convierten en un hito emocional para Pie. Cada pequeño logro de su hijo se celebra con entusiasmo, ofreciendo un breve respiro del constante ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Las palabras inconexas de Timofey comienzan a llenar la casa, convirtiéndola en un santuario de risas y tonterías infantiles. La agitada rutina de Yeye, todavía comprometido con las exigencias profesionales, se equilibra con la promesa de momentos de calidad con Timofey. El padre comprometido se divide entre reuniones y juegos, buscando crear recuerdos que perduren en el tiempo. Las noches están llenas de cuentos antes de dormir y canciones suaves, anclando a la familia en un ritual reconfortante. Los desafíos de la paternidad continúan marcando el viaje de Yeye. La búsqueda incesante de equilibrio entre su rol profesional y su presencia constante en la vida de Timofey crea un conflicto interno constante. Verónica, siempre comprensiva, permanece al lado de Yeye, ofreciéndole apoyo y recordándole la importancia de estar presente en el crecimiento de su hijo. Las interacciones entre Pete y Timofey, que revelan una conexión única entre padre e hijo. Jugar en el parque, conocer el mundo que les rodea y el simple placer de compartir momentos juntos se convierten en la base de su relación. Cada sonrisa de Timofey es un recordatorio de que el verdadero significado de la vida está en las pequeñas alegrías. Las preocupaciones de Pete sobre el futuro de Timofey surgen a medida que pasa el tiempo. El deseo de brindarle a su hijo una vida cómoda y llena de oportunidades crea un sentido renovado de propósito. Max enfrenta desafíos financieros y emocionales, pero ver la radiante sonrisa de Timofey alimenta su determinación. Sin embargo, las noches de insomnio y las presiones del mundo exterior ponen a prueba la paciencia de Die. Las dudas sobre su capacidad para ser un padre ejemplar persisten, pero la presencia constante de Timofey es un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, el amor incondicional prevalece. Max observa a Timofey quedarse dormido y contempla el viaje emocional que han emprendido juntos. Los desafíos que enfrenta Lena para equilibrar su carrera profesional y su maternidad, mientras que I se convierte en un pilar crucial de apoyo en su viaje. La vida de Lena se desarrolla a un ritmo vertiginoso, dividida entre las responsabilidades del trabajo y las constantes exigencias de la maternidad. La transición a ser madre trajo consigo una serie de desafíos, desde noches sin dormir hasta hacer malabarismos constantes con reuniones profesionales y brindar la atención necesaria a Timofey. La narrativa explora los sentimientos encontrados de Lena, mientras lucha entre su profundo amor por su hijo y las presiones de una carrera ambiciosa. Los dilemas de decisión de estar presente en los momentos cruciales de Timofey versus avanzar en su carrera se convierten en una montaña rusa emocional para Lena. En este escenario, Sid emerge como un socio dedicado que comparte las responsabilidades parentales con Lena. Su apoyo incondicional,
Ya sea asumiendo tareas cotidianas o ofreciendo palabras de aliento, crea una base sólida para que Lena enfrente los desafíos de la maternidad. Las conversaciones entre Pete y Lena revelan un diálogo abierto sobre sus esperanzas, miedos y las complejidades de la vida familiar. Ace se esfuerza por ser un aliado reflexivo, que comprende las luchas únicas de Lena y le brinda el espacio que necesita para equilibrar sus múltiples responsabilidades. Las escenas cotidianas ofrecen vislumbres de la dinámica familiar, con Pete y Lena uniendo fuerzas para crear un ambiente acogedor para Timofey. Los momentos compartidos entre padre y madre, riendo juntos en medio de la adversidad, crean un tapiz emocional que define la narrativa. Sin embargo, surgen tensiones inevitables que ponen de relieve los desafíos inherentes a la maternidad. Lena se enfrenta a las expectativas sociales y a sus propias ambiciones, mientras Faith trabaja para asegurarse de que ella nunca se sienta abrumada. Y Lena, observando a Timofey mientras juega con Ye. En medio del ajetreo y el bullicio de la vida, encuentra una chispa de gratitud por la presencia constante de Ye y el apoyo que le ofrece en su viaje como madre y profesional. La continuación de esta trama promete explorar más a fondo los altibajos de la maternidad de Lena, mientras la familia enfrenta desafíos y celebra triunfos juntos. La rutina diaria de Ye, quien encuentra orgullo, alegría y satisfacción en ser un padre presente y amoroso. La escena está impregnada de momentos de armonía, risas y una sensación de logro que ella experimenta al contemplar a su familia. La historia se desarrolla en medio de cálidas escenas domésticas, en las que Ed comparte preciosos momentos con Verónica, Timofey y los gemelos. Las paredes de tu hogar son testigos de la construcción de recuerdos que se convierten en los cimientos de la vida familiar. Las risas de los niños resuenan por los pasillos mientras Ed juega con los gemelos, creando un ambiente lleno de vivacidad y energía positiva. El capítulo destaca la capacidad única de Ed para equilibrar las responsabilidades parentales con un deseo genuino de estar presente en momentos cruciales de la vida de sus hijos. Las conversaciones entre Pete y Verónica revelan una sólida asociación, en la que ambos comparten responsabilidades y toman decisiones conjuntas por el bien de la familia. Max se convierte en un confidente de Verónica y le brinda apoyo emocional y comprensión a través de los desafíos de la paternidad. La perspectiva de Pi sobre su papel como padre. Se ve a sí mismo no solo como un proveedor, sino también como un guía devoto y amigo de sus hijos. Las sabias palabras que comparte con ellos reflejan la profundidad de su compromiso de dar forma a vidas significativas. Mientras se enfrenta a los altibajos de la vida cotidiana, Ted también experimenta una evolución personal. Su comprensión de la importancia de estar presente emocionalmente para su familia crece y aprende a valorar los pequeños momentos que construyen vínculos familiares duraderos. Un vistazo a la dinámica familiar, desde comidas compartidas hasta noches acogedoras frente a la chimenea. Él encuentra satisfacción al crear un ambiente de amor y aceptación donde cada miembro de la familia se siente valorado y amado. Sin embargo, se presentan desafíos inevitables que ponen a prueba la resiliencia de Ed y su capacidad para mantener la cohesión familiar. Las discusiones honestas y las soluciones pragmáticas resaltan la madurez emocional de Ed, quien está decidido a superar los obstáculos para preservar el núcleo de su familia. Ace observa a su familia mientras todos comparten una comida en la mesa. Una sensación de plenitud impregna el ambiente, destacando que, a pesar de los desafíos, la vida familiar sigue siendo la fuente de inspiración y fundamento de Ed. El ambiente familiar se llena de expectativas y celebraciones cuando Timofey alcanza un hito importante en su crecimiento. La mañana comienza con el bullicio propio de una casa llena de vida, y el sol parece sonreír a la familia mientras se reúne en el salón. Max y Lena, radiantes de orgullo, observan a Timofey explorar el espacio que lo rodea con un entusiasmo contagioso. Los primeros intentos torpes de Timofey de levantarse son recibidos con aplausos y cálidos estímulos. La sala se llena de risas y aplausos, creando un ambiente festivo. Max, especialmente, está encantado de presenciar cada paso vacilante de su hijo y verlo alcanzar una nueva fase de independencia. Lena, con los ojos brillantes de alegría, exclama palabras de aliento, animando a Timofey a continuar sus exploraciones. El pequeño protagonista de la historia, ajeno al revuelo que le rodea, se sumerge en su propio universo de descubrimientos, guiado por una curiosidad incontrolable. Momentos cotidianos, transformando algo tan simple como los primeros pasos de un niño en un acontecimiento extraordinario.
Max, al recordar su propio viaje como padre, se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y de cómo cada etapa del desarrollo de Timofey es un regalo precioso. A medida que avanza el día, la familia se reúne para celebrar el hito, comparten una comida festiva e intercambian historias felices sobre las experiencias de Timofey. El ambiente está impregnado de un sentimiento de gratitud, un reconocimiento de la belleza efímera de la infancia y el flujo constante de la vida familiar. Sin embargo, la dualidad de estos momentos, cuando Pete y Lena se enfrentan a la rapidez con la que crecen sus hijos. Hay una mezcla de felicidad y nostalgia, una reflexión sobre cómo cada nuevo paso que da Timofey es un paso hacia la independencia, alejándolo cada vez más del regazo protector de sus padres. Mientras el día termina con risas y abrazos, Pete y Lena comparten una mirada significativa, reconociendo que el viaje de Timofey apenas comienza. El capítulo termina con una nota de optimismo, prometiendo que incluso ante los desafíos futuros, la familia permanecerá unida para apoyar y celebrar cada logro de sus seres queridos. El día comienza cuando Pete sale a trabajar con expresión cansada y seria. Tus pensamientos, normalmente llenos de entusiasmo, ahora se ven abrumados por la presión de las responsabilidades. La narrativa profundiza detrás de escena del mundo profesional de Guille, donde lucha por satisfacer las crecientes demandas mientras mantiene el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Las preocupaciones financieras ocupan un lugar preponderante en la mente de Guille mientras se enfrenta a desafíos inesperados en su trabajo. Los diálogos entre compañeros de trabajo y superiores revelan las complejidades del entorno corporativo, donde las presiones externas ejercen una influencia abrumadora en el bienestar de Guille. En casa, Lena nota cambios sutiles en el comportamiento de Guille, las conversaciones en la mesa se vuelven menos animadas y reemplazadas por un pesado silencio que impregna el ambiente hogareño. La tensión se extiende más allá de los muros de la empresa y afecta directamente a la dinámica familiar. Ella intenta mantener una fachada de normalidad, ocultando sus dificultades bajo una sonrisa tensa. Sin embargo, las conversaciones telefónicas ocultas y los suspiros involuntarios revelan la realidad subyacente de sus batallas internas. El peso de las responsabilidades parece presionarte y el trabajo, que antes era una fuente de realización, se convierte en una carga. La creciente preocupación de Pi sobre cómo sus desafíos profesionales pueden afectar su capacidad para brindarles una vida cómoda a Lena y Timofey. Las noches se convierten en momentos de profunda reflexión, donde cuestiona sus elecciones y busca soluciones para superar la adversidad. Eve enfrenta dilemas éticos en el lugar de trabajo, lo que lo obliga a equilibrar sus convicciones personales con las exigencias de su carrera. Decisiones difíciles y consecuencias impredecibles desencadenan una serie de acontecimientos que marcarán el futuro de la familia. Eve confronta a su esposa sobre las tribulaciones que enfrenta en el trabajo. Lena, preocupada, ofrece su apoyo incondicional, estableciendo una base sólida para el siguiente capítulo de la narrativa. Mientras la pareja enfrenta los desafíos de trabajar juntos, la historia prepara el escenario para explorar cómo la fuerza de la familia puede superar las adversidades del mundo exterior. La historia profundiza en la dinámica familiar de Guille, Verónica, Lena y Timofey, explorando la transformación de la familia con la llegada de su segundo hijo. La escena está impregnada de una atmósfera de ternura y emociones cuando Timofey asume el papel de hermano mayor. Los primeros días después del nacimiento de la pequeña Kira están pintados con una paleta de sentimientos variados. La narración describe la curiosidad y el deleite de Timofey al conocer a su nueva hermana pequeña. Los discursos y expresiones del niño revelan una mezcla de sorpresa y emoción ante la llegada de un miembro más a la familia. Max observa la interacción entre Timofey y Kira con admiración y ternura. La historia se desarrolla a través de las inocentes palabras del niño, quien, con un brillo en los ojos, expresa su deseo de cuidar y proteger a su hermana recién nacida. Estos momentos revelan una profunda conexión entre los hermanos, un vínculo que trasciende las diferencias de edad. La narración resalta las sutilezas de la vida cotidiana, mostrando cómo Timofey se adapta a su nueva responsabilidad y cómo Kira, aunque sea pequeña, responde al afecto y la atención de su hermano mayor. Diálogos simples y genuinos entre los personajes dan vida al capítulo, resaltando la alegría que trae a la familia la presencia de un nuevo miembro. Max, como padre, encuentra significado en las pequeñas interacciones entre sus hijos. Se convierte en espectador y participante activo de este proceso de descubrimiento y crecimiento mutuo.
Las escenas en las que la familia está junta, compartiendo risas y momentos afectuosos, crean una atmósfera cálida y atractiva. Sin embargo, no se limita solo a alegrías obvias. También explora los desafíos y ajustes que conlleva la dinámica de una familia en crecimiento. Max, a través de sus reflexiones internas y conversaciones con Verónica y Lena, expresa la importancia de garantizar que cada niño se sienta amado y valorado. La escena se desarrolla con Bill viendo a sus hijos quedarse dormidos, consciente de que el amor entre hermanos es una fuerza que trasciende el tiempo. El encuentro entre Bill y Lena está marcado por una complejidad de sentimientos que reabre viejas heridas y despierta nuevas inquietudes. El regreso de Lena es un catalizador de una serie de reacciones dentro de la familia. Max se encuentra dividido entre su pasado con Lena y la vida que construyó con Verónica. Los discursos y pensamientos de los personajes revelan una tensión palpable, resaltando la delicadeza de este momento crucial. Lena, a su vez, trae consigo una gran cantidad de experiencias y transformaciones. Su reencuentro con Bill está lleno de emociones contenidas, mezclando arrepentimiento, nostalgia y un atisbo de esperanza. Los diálogos entre los dos personajes resucita viejos recuerdos, algunos teñidos de melancolía, otros de resentimiento. La narrativa explora los efectos de este regreso en otros miembros de la familia. Verónica, la esposa de Lily, enfrenta sus propios desafíos emocionales al lidiar con la presencia de Lena. La dinámica entre las mujeres en la vida de Bill crea un terreno fértil para el conflicto y, al mismo tiempo, abre un espacio para una posible reconciliación. El estilo dramático se manifiesta en conversaciones llenas de subtexto, en silencios que hablan más alto y en expresiones faciales que revelan el torbellino de sentimientos. La tensión aumenta a medida que la narrativa profundiza en las capas emocionales de los personajes, explorando sus vulnerabilidades y viejas heridas. Max, como protagonista, se encuentra en un dilema entre dos mundos. Su habla y comportamiento reflejan su lucha interna para equilibrar las complejidades de sus relaciones pasadas y presentes. Las conversaciones entre ella, Verónica y Lena son un campo de batalla emocional, donde resurgen verdades enterradas y se enfrentan nuevas verdades. A medida que avanza la historia, el regreso de Lena promete cuestionar los cimientos de la familia de ella, arrojando luz sobre la capacidad de perdón, la resiliencia de los vínculos familiares y la búsqueda de una verdadera reconciliación.